Muy buenas tardes. En 4 horas, a medianoche, comienza la campaña electoral en Castilla y León. Serán 15 días muy intensos para los candidatos a la Junta y para todos sus equipos. Nosotros se lo contaremos aquí, con un enorme despliegue informativo. Esta tarde, el aspirante del PP ha seguido su recorrido por la comunidad. Después de estar en Burgos y en Palencia, lo hemos visto en Valladolid. Aquí en Valladolid, Alfonso Fernández Mañueco ha reivindicado la gestión del Partido Popular, una gestión eficaz y que ha dado sus frutos, y es eso precisamente lo que le quieren trasladar a los ciudadanos durante los próximos 15 días. Además, ha asegurado que ellos van a gobernar para todos durante toda la legislatura, les apoyen o no. En unos minutos, a las 8:30, cerrará esta jornada en su tierra, en Salamanca. Desde Burgos, arropado por 700 simpatizantes y respaldado por Pedro Sánchez, Carlos Martínez arranca su campaña electoral. Por delante, 15 días en los que buscará trasladar su proyecto con el objetivo, dice, de cambiar Castilla y León, su futuro y llenarlo de esperanza. A las 8:30 comenzará el primero de los actos de campaña del candidato a la presidencia de la Junta por Vox. Carlos Pollán celebra en León la tradicional pegada de carteles en este punto, en la Plaza de las Cortes Leonesas. La agrupación aspira a superar los 11 procuradores que consiguió en la pasada legislatura. Por la mañana, el portavoz europeo Jorge Buxadé ha estado en Salamanca, donde ha hablado de las negociaciones con el Partido Popular. Más de 80.000 jóvenes votan por primera vez en unas elecciones autonómicas en Castilla y León. Han cumplido hace poco la mayoría de edad y viven en un ambiente muy marcado por lo que ven en redes sociales. Hoy hablamos con algunos de ellos. Siento como esa individualidad de que mi voto sí que importa. Ya no lo tengo claro, pero más o menos ya sé por dónde decantarme. Yo sobre todo intento informar a mis padres porque encima tienen muchísima más experiencia y ellos no me influyen en mi voto. Estaremos también en el Congreso porque hoy se ha materializado la postura de Junts frente al Gobierno. Los de Puigdemont han unido sus votos a PP y a Vox y han dejado caer el llamado escudo social. Alba Villalba. Así es, Junts ha vuelto a someter a Sánchez y ha tumbado por segunda vez el escudo social. Un paraguas legislativo que incluye medidas como la moratoria de desahucios, principal desacuerdo entre los diferentes partidos políticos. Lo que sí ha conseguido aprobar el Gobierno ha sido la revalorización de las pensiones. Eso sí, una vez que las ha separado de este decreto. Y veremos las consecuencias de las borrascas de semanas pasadas en el campo de Castilla y León. Casi 8.000 hectáreas en las que no se ha podido recoger la remolacha o el maíz y en las que están muy pendientes de cómo evoluciona el trigo y la cebada. Esta medianoche comienza una nueva campaña electoral en Castilla y León. Aunque ya llevamos semanas viendo a los candidatos recorrer la comunidad, en unas horas empieza el acelerón hasta llegar al 15 de marzo. Hoy el candidato del PP a la presidencia de la Junta visita 4 provincias distintas en apenas unas horas. Esta tarde lo hemos visto en Valladolid. Aquí en Valladolid, Alfonso Fernández Mañueco, acompañado de numerosos afiliados y dirigentes del Partido Popular, ha reivindicado la gestión de su partido, una gestión eficaz y que ha dado sus frutos, y precisamente es eso lo que le quieren trasladar a los ciudadanos durante los próximos 15 días, porque asegura ellos no van a hacer turismo electoral. También ha asegurado que van a gobernar para todos, les apoyen o no, y lo van a hacer durante toda la legislatura. También ha aprovechado que estaba en Valladolid para lanzar un compromiso, la remodelación del Hospital Clínico de la capital. Podéis tener la certeza de que todos estos compromisos los vamos a cumplir, y podéis tener la certeza de que cuando llegamos a un acuerdo los cumpliremos y los haremos cumplir. Nuestra palabra es sagrada, porque mientras otros hablan, nosotros lo que hacemos es gobernar. Yo he dado la cara en los buenos momentos y cuando han venido también malos momentos. Yo no soy de los que desaparece cuando viene la tormenta. Yo digo que conmigo aquí certezas.
Antes de ese acto en Valladolid hemos visto a Fernández Mañueco en venta de baños en Palencia y por la mañana también ha estado en Burgos. En unos minutos el candidato popular tiene otro acto en Salamanca. Son jornadas maratonianas que se prolongarán hasta el día 15. El PSOE de Castilla y León ha presentado esta mañana su programa electoral. Casi 600 medidas en materia sanitaria, con el compromiso de tener listas de espera cero o en el ámbito de la vivienda. Ya esta tarde el candidato Carlos Martínez ha estado en Burgos, arropado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También estará en Castilla y León, por cierto, para el cierre de campaña. El monasterio de San Juan de Burgos ha sido el lugar seleccionado por los socialistas para arrancar de manera oficial la campaña de cara al próximo 15 de marzo. Desde aquí, Carlos Martínez ha insistido en su proyecto, que versa sobre 3 derechos: el derecho al retorno, el derecho a quedarse y el derecho a venir a Castilla y León para emprender aquí un proyecto de vida. 15 días en los que buscará el cambio para ofrecer futuro y esperanza a Castilla y León. Primer gran acto en el que ha estado acompañado de Pedro Sánchez y más de 700 simpatizantes. Carlos Martínez y todo el Partido Socialista de la Comunidad salen a ganar estas elecciones. Castilla y León va a construir su propio futuro. Lo vamos a hacer desde el terruño, lo vamos a hacer alzando la voz en Bruselas, lo vamos a hacer alzando la voz en Madrid. Con su proyecto buscarán hacer frente, aseveran, a la depresión y el declive en el que está sumida Castilla y León. Aquí solo hay 2 opciones: el más de lo mismo, que significa 7 más 4 de Mañueco, o el cambio, que significa el Partido Socialista en Castilla y León, en cada una de las 9 provincias. No hay más, no hay más. Un modelo basado en la planificación, la reorganización territorial y las comarcas, que el candidato socialista ha presentado en Burgos, arropado por Pedro Sánchez. Por eso hay que votar al Partido Socialista el próximo 15 de marzo, para tener más gobiernos que defiendan a la gente de a pie, como ha dicho Carlos. Claro que es importante que haya un gobierno de coalición progresista en España para frenar todos estos intentos de atropellos, de involuciones en todos los ámbitos. Primer gran acto de una campaña que abre la puerta a 15 días en los que el PSOE trata de romper los pronósticos y las encuestas. La llamada pegada de carteles que hacen hoy todos los partidos también la hace el candidato de Vox, al que veremos en León. En algo menos de media hora estará allí el aspirante a la Junta, Carlos Pollán. A las 8:30 comenzará el primero de los actos de campaña del candidato a la presidencia de la Junta por Vox. Carlos Pollán celebra en León la tradicional pegada de carteles en este punto, en la Plaza de las Cortes Leonesas. La agrupación aspira a superar los 11 procuradores que consiguió en la pasada legislatura. Por la mañana, el portavoz europeo Jorge Buxadé ha estado en Salamanca, donde ha hablado de las negociaciones con el Partido Popular. Nuestro planteamiento era darle una vuelta a ese marco negociador, fijar claramente cuáles son los puntos del programa en los que coincidimos. El Partido Popular sabe perfectamente aquello que para nosotros es esencial, lo que es determinante para configurar un gobierno que cambie las políticas en Extremadura, en Aragón, en Castilla, en León, en cualquier lugar de España, como se ha hecho en Valencia o como se ha hecho en Murcia, y a partir de ahí estamos en condiciones, con esa mano tendida, estamos en ello. Aunque ya llevamos días de frenesí político, ánimo y adelante. Os necesitamos. Nos tendréis con vosotros. Antes de entrar oficialmente en campaña a medianoche, sus agendas ya reflejan el paroxismo electoral. La del popular Alfonso Fernández Mañueco incluye 4 actos titulados Pegada del primer cartel este jueves en Burgos, Palencia, Valladolid y Salamanca. El socialista Carlos Martínez también tiene desplazamientos interprovinciales. Se divide entre Valladolid, Burgos y Soria. En Burgos lo hace acompañado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El candidato de Vox, Carlos Pollán, no tiene actos públicos hasta las 8:30 de la tarde, cuando inaugura su campaña en León. En la misma ciudad lo hará también Unión del Pueblo Leonés, mientras que Soria ya ha programado este jueves la presentación de su campaña y su apertura, como hace también por Ávila, aunque su candidato Pedro Pascual no pega los carteles porque está de guardia en su trabajo como médico. Izquierda Unida y Podemos, cada uno por su cuenta, eligen Valladolid para comenzar a pedir el voto. A esa ciudad viene también el secretario general de Ciudadanos, aunque la formación naranja no centraliza allí su pegada de carteles.
Y en Castilla y León Televisión comenzamos hoy mismo una programación especial. A las 9 de la noche, Cuestión de Prioridades se centra en la pegada de carteles. Y desde mañana será el programa encargado de las entrevistas con los candidatos. Además, en los informativos y en el diario de campaña todas las noches a las 9, recorremos Castilla y León junto a las caravanas electorales. El día 10 de marzo moderamos el debate decisivo y el domingo 15, el día de las elecciones, les ofrecemos los resultados y el análisis. En Castilla y León vota a partir de las 7:30 de la tarde y antes avances informativos durante toda la jornada electoral. De los más de 2 millones de ciudadanos que estamos llamados a las urnas el 15 de marzo, hay casi 82.000 que votan por primera vez en unas autonómicas en Castilla y León. Han cumplido los 18 años hace poco y viven influenciados por un entorno cada vez más cambiante y con las redes sociales como principal medio de información, en ocasiones también de desinformación. Votar es una responsabilidad y quienes se estrenan lo saben. Mi opinión, por fin, pues se puede expresar de esa forma. Nuevas generaciones a las que les empieza a picar el gusanillo por la política. Unos opinan una cosa, otros otra y siempre hay tema, conversación. Y que entienden que no es lo mismo si se habla de unas elecciones u otras. Vas viendo cómo implica ya en la sanidad, en la educación. De cara a este 15 de marzo y a través de TikTok ven y conocen a los candidatos, pero esta red social no siempre les ofrece toda la información que necesitan. Usan sobre todo la publicidad para llamar la atención. Está la lógica algorítmica. Quedan ellos expuestos solo a posiciones semejantes a las primeras que han escuchado. Son alumnos de periodismo y comunicación. Por sus estudios prestan algo más de interés hacia estas elecciones, aunque no se vean del todo preparados. Me da igual que tengamos 17 que 18, que tampoco considero que estemos del todo cualificados para ello. Si retrasamos la edad, estaremos perdiendo el valor que tienen esos primeros sufragios desde el punto de vista de la educación cívica. Entre ellos incluso se animan a ejercer su derecho. Votando en general, como jóvenes, como población, se pueden lograr cambios. Porque solo así dicen, la voz de los más jóvenes será escuchada. Su huella digital permite conocer las tendencias que se seguirán de acuerdo a sus preocupaciones. Una de ellas, la relación con el Estado. Según las búsquedas de 624.000 castellanos y leoneses, la inversión que el Estado hace en nuestra comunidad no es la adecuada. Opina que hay un abandono sistemático, ¿vale? Que hay una invisibilidad acerca de los problemas que acaecen a la sociedad castellano y leonesa. Solo se acuerdan de los castellanos y leoneses cuando hay incendios o cuando hay elecciones. Y eso puede que haya hecho que el sentimiento leonesista haya aflorado en la provincia. Allí el 60% no considera que también sean castellanos. Hemos detectado que no se sienten parte de la comunidad autónoma de Castilla y León, que consideran que la unión fue un error histórico, incluso una imposición. Pero una preocupación que se detecta a lo largo y ancho de la comunidad es la vivienda. Los precios del alquiler, que son abusivos, la mayor parte de castellanos y leoneses opinan así, que hay escasa oferta de calidad, que sobre todo que no hay cosas que comprar. Inquietud que también comparten los jóvenes, quienes también están muy pendientes de su futuro laboral. 8 de cada 10 adolescentes de Castilla y León considera que todos los políticos mienten y además el 60% cree que la tecnología es más importante que la política. Son datos que se desprenden del informe presentado esta mañana en el Consejo Económico Social, donde vemos también una desigualdad de género en función de algunas preocupaciones. Ellas temen más al futuro, a la violencia en Internet y sienten más presión estética que ellos. En general, todos están preocupados por la dificultad para acceder a una vivienda y por el empleo precario. La política no es mi tema de interés precisamente, pero bueno, o sea, no tengo demasiada información, la verdad. Hay muchas mentiras y mucha información falsa, entonces cuesta creer y saber a quién votar y a quién no. Dicen lo que les interesa, ¿no? Para que la gente les vote. Yo sinceramente no me siento representada. Y bueno, pues a ver qué sale ahora y a ver cómo van las cosas. Pues yo creo que sí que me siento bastante representada ahora mismo y creo que tenemos bastantes ayudas, ya sea pues para estudios, para viajes.
8 de cada 10 adolescentes creen que los políticos les mienten y en ese clima de desafección generalizada ellas están más descontentas y más preocupadas por el futuro que ellos. Las políticas públicas dirigidas a la adolescencia y a la juventud deben ser transversales, incorporando la perspectiva en jóvenes en ámbitos como la vivienda, el empleo, la educación y la salud, territorialmente equilibradas, garantizando la igualdad de oportunidades en todo el territorio. 3 de cada 4 adolescentes encuestados están satisfechos con su vida, pero si entramos al detalle, encontramos otra brecha de género. A ellas les preocupa más la violencia en Internet. El 16% frente al 1% han sido víctimas de violencia o acoso sexual. Ellas también sienten más presión estética y reconocen más problemas de salud mental. Y aunque el 70% de los encuestados rechaza la violencia de género, el 40% de las chicas tolera que sus parejas les controlen el móvil. Me parece que el estudio nos va a servir para no actuar muchas veces con tópicos o con intuiciones, a veces incluso con prejuicios de qué es lo que piensan las personas jóvenes sobre las materias fundamentales. Los adolescentes de Castilla y León confían en la educación como herramienta para el futuro, pero 1 de cada 3 no tiene recursos para estudiar lo que quiere. A favor 172, en contra 177, abstenciones 1. En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley. Nueva derrota parlamentaria para el Gobierno. Ha sido su segundo intento de sacar adelante el llamado escudo social, con medidas como la suspensión de los desahucios para los vulnerables o la prohibición de cortar el agua y la luz. El Ejecutivo contaba con el no de PP y de Vox, pero Junts se ha unido a ese frente. Volvemos a Madrid, Alba. Junts ha vuelto a tumbar, como bien dices, ese decreto ley del llamado escudo social, en el que entre sus medidas se incluía la prórroga de la moratoria de los desahucios, una medida que ha despertado gran polémica entre los diferentes partidos políticos durante los últimos días. PP, Vox y Junts afirman que esta moratoria favorece la ocupación, justifican así su rechazo a este decreto ley. Lo que sí ha conseguido aprobar el Gobierno ha sido la revalorización de las pensiones, eso sí, una vez que se han sacado de este decreto. Que ni ocupas ni ocupos, que no engañen, que los ocupas no tienen ni un solo beneficio en este decreto ley y al revés, se les excluye de cualquier beneficio. Traer un Real Decreto Ley con apoyo a los ocupas para el que no tienen mayoría y lo mezclan con un montón de medidas. És xantatge polític. I vostès no poden seguir fent com si tinguessin majoria, forçant votacions a base de barrejar temes per fer quadrar els seus números. A favor 172, en contra 177, abstenciones 1. En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley. Y como han escuchado, tampoco ha salido adelante el decreto ley que permitía al Gobierno topar el precio de diferentes servicios o productos ante una situación de emergencia, como bien pueden ser las inundaciones de Andalucía o incluso el trágico accidente ferroviario de Adamuz. Con este son ya 7 decretos ley de este Gobierno que han sido derogados por el Congreso en esta legislatura. Porque cuando ocurre una desgracia colectiva, lo último de lo que tiene que preocuparse un ciudadano o una ciudadana es de que le vayan a estafar. Y siento decirlo de manera tan clara, pero parece evidente que ninguna empresa debe poder hacer caja a costa de la vulnerabilidad de la ciudadanía. Recuerde usted, limitación de precios en pandemia de las mascarillas. ¿Y quién se lo llevó? Ábalos, Cerdán, Coldo, ¿quién se lo llevó? Y juergas en los paradores mientras la gente moría. Recuerde. La otra noticia política del día ha llegado a cargo del presidente del PP. Núñez Feijóo pide que el rey emérito vuelva a España. Considera que la desclasificación de los documentos del 23F debe reconciliar a los españoles, dice, con quien paró el golpe de Estado. Juan Carlos I lleva en Abu Dhabi desde 2020. Feijóo habló personalmente con Zarzuela antes de poner ese mensaje en redes sociales y Casa Real ya ha contestado públicamente. Aseguran que la decisión de volver a España solo compete a Juan Carlos I. Que ha quedado claro el papel determinante que ha tenido el rey Juan Carlos para la democracia de nuestro país
Y el presidente Feijóo lo que entiende es que si el rey Juan Carlos desea volver a España, que es un buen momento para que lo haga. Creo que es una decisión que le compete a él, al rey emérito, al rey Juan Carlos, y también, en su caso, a la Casa Real. Pero en ningún caso le compete ni al gobierno, ni mucho menos al jefe de la oposición. Más cosas. El Supremo ha rechazado anular la condena por revelación de secretos a Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado. No admite las peticiones de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que argumentan que la sentencia vulnera derechos fundamentales. Ahora García Ortiz puede presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra su condena a 2 años de inhabilitación. Y escuchen esto, porque Bruselas descarta ahora que la baliza V16 vulnere el derecho comunitario. Esto no quiere decir que la respete, pero ya descarta que el Gobierno se haya extralimitado en sus competencias. La Eurocámara ha pedido a la Comisión un estudio que analice el impacto de estas balizas, que de momento seguirán siendo obligatorias en las carreteras de nuestro país. Los afectados por las inundaciones de las últimas semanas tendrán ayudas públicas para afrontar los gastos. Hoy la Junta ha aprobado un programa que contempla subvenciones de unos 5.000 euros para autónomos y pymes y hasta 1 millón para ayuntamientos. No hay una cifra global, no hablamos de un municipio completo que se haya evacuado, sino algunas zonas de un municipio que pudieran haber tenido algunos daños, y algunos de esos daños incluso se podrían recuperar de forma natural o se podría compensar mediante otra serie de acciones. Esas ayudas se complementan con las indemnizaciones de los seguros, que ya están recibiendo partes de daños. En el campo de Castilla y León se calcula que hay casi 8.000 hectáreas afectadas, sobre todo en León y en Valladolid. Cultivos que no se han podido recoger y otros recién sembrados. Parcelas como esta en el municipio de La Vid han estado días anegadas tras la crecida del Duero. El agua llegó hasta el camino, tapando por completo esta finca. Se calculan pérdidas de en torno al 50% de la producción de cebada y los agricultores temen que esta merma en la cosecha pueda afectar también a las ayudas de la PAC. Por eso reclaman un mayor respaldo institucional y que las ayudas anunciadas por el Gobierno tras las riadas lleguen también a los particulares. De momento se ha anunciado una línea de apoyo destinada a los ayuntamientos para cubrir el 50% de los daños en infraestructuras y patrimonio municipal, pero para el campo no es suficiente. Así estaba hace 3 días esta finca en la Vega del Duero, en el municipio de La Vid, completamente anegada tras la riada. Llegó a coger nivel prácticamente hasta el camino. Ha estado la finca totalmente inundada durante 4 o 5 días por lo menos. Las elevadas temperaturas de estos días han ido secando el terreno, pero los daños en estas 2 hectáreas de cultivo de cebada ya son irreversibles. Podríamos estar esperando aquí en Vega pues, probablemente unos 8.000 kilos y nos iremos seguramente que a la mitad. Y lo mismo en el resto de parcelas que Tomás cultiva en la zona. Calcula que perderá cerca de la mitad de la producción, que ya no puede volver a sembrarse. Cuando se quiera quitar la humedad, que podamos entrar con el tractor, ya va a ser muy tarde para sembrar cebada. Hay 2 opciones, o dejarlo así ya o levantarlo todo y pensar en otro cultivo como puede ser el girasol. Confía en que Agroseguro cubra los daños y espera poder adaptarse a la flexibilización de los requisitos de las ayudas de la PAC anunciada por la Junta, y esperan que el cielo les dé una tregua y puedan adelantar todo el trabajo perdido con las lluvias de los últimos meses. Son muchos los campos que están impracticables por el exceso de agua tras semanas de intensas lluvias. Este ejemplo, el que está a mi espalda, un campo de remolachas, no ha podido ser extraído de la campaña anterior. Esperan que dentro de un mes, si climatológicamente se puede, puedan entrar al terreno. También en el cultivo de secano las labores se están complicando. Sobre el terreno las consecuencias de las lluvias se ven. Acompañamos a Gregorio Garzón a sus campos de remolacha en Rasueros, en plena comarca de La Moraña. La campaña arrancó en el mes de octubre y por distintas circunstancias hasta el 24 de octubre no había llovido nada, y a partir del 24 de octubre es cuando empezó a llover y ya ha sido imposible en ningún momento poder acceder a ella. No queda otra que esperar. De hecho, la cooperativa Acor decidió hace unas semanas cerrar hasta que se pueda recolectar. Lo que se ve a simple vista, verde, con la hoja sana, eso no me preocupa, porque la planta tiene vida, entonces va a extraer esa humedad. El problema es los corros ya que se ven amarillos, tanto en el cereal como en estos cultivos,
que eso es la raíz, puede que esté enferma y ya no chupe y se pudran. Si el clima acompaña, dentro de un mes podrán acceder para la recolección. Lo mismo le ocurre a Gustavo Pericacho, también de La Moraña, en el municipio de Barromán. Los agricultores nos está comiendo un poco la paciencia de poder llegar a poder entrar a las fincas. Y pensando también en la siguiente campaña, los trabajos de sementera se tienen que hacer con la tierra bien seca. Hay que tener paciencia para sembrar. También en parcelas de secano queda mucho por sembrar, así como leguminosas. Esperan poder hacerlo en el mes de marzo. Los bomberos de Segovia trabajan para asegurar este talud, en el que ha habido un desprendimiento de rocas que han llegado hasta la trasera de un colegio. Afortunadamente no hay que lamentar daños personales. Es una zona inestable, sobre todo después de las lluvias, donde ya hubo derrumbes hace 5 años. Se va a realizar un estudio en profundidad para ver si hay otras causas. Avanza una semana marcada por la estabilidad en el tiempo y unas temperaturas inusualmente altas. Esta tarde se han vuelto a rozar los 25 grados en puntos de Ávila o de Soria. Mañana, eso sí, podrían volver las lluvias. Sergio Hernández. Terminamos otra jornada estable y primaveral con temperaturas máximas que han pasado de los 20 grados en muchos puntos de nuestra comunidad. Si miramos, de hecho, el mapa de anomalías térmicas, estamos hablando de cifras que están entre 10 y 12 grados por encima de lo que serían valores normales para esta época del año. Eso sí, mañana se rompe parcialmente esta estabilidad, vuelven las precipitaciones con carácter débil y bastante dispersos. Se notarán sobre todo en zonas del norte y del noroeste de nuestra comunidad, aunque también podemos tener algunos chubascos un poquito más intensos en zonas del sistema central más oriental y también en el entorno del sistema ibérico. En plena incertidumbre por cómo va a ser la cosecha de este año por esas borrascas y las tensiones comerciales internacionales, hoy el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha avanzado que las exportaciones agrarias españolas de 2025 alcanzaron una cifra de récord. Pero la cifra final del año 2025 se va a situar por encima de los 78.000 millones de euros de exportación. Somos el cuarto país de la Unión Europea en valor de producción y el primero en renta agraria. La policía local de Burgos ha multado con 600 euros a los presidentes de 3 de las organizaciones agrarias que impulsaron la tractorada del 16 de enero contra Mercosur. Se trata de los líderes de UCCL, Asaja y de UPA. El motivo de la denuncia es el colapso que se generó a la altura de la subdelegación del Gobierno y que acabó con el corte de varias calles del centro. Las OPAs aseguran que fue la propia policía local la que los obligó a permanecer allí hasta las 4 de la tarde. La disfagia afecta a unos 2,5 millones de personas en España. Enfermos de Alzheimer, Parkinson o ELA, por ejemplo, que no pueden tragar o masticar alimentos sólidos, así que su menú se limita a comidas trituradas. Un proyecto pionero de impresión 3D les puede cambiar la vida. Crea comidas mucho más apetecibles y que también son seguras. Este es el menú para una persona con disfagia. Puré para desayunar, puré para comer, puré para merendar, puré para cenar. Y estas son las comidas que crea esta impresora 3D de alimentos, un proyecto pionero impulsado por Fundación Auchan y Aspain para mejorar la calidad de vida de las personas que sufren disfagia. El proyecto lo que busca es mejorar la experiencia diaria de estas personas frente a la comida. No hablamos solo del miedo a comer, sino también de la pérdida de autonomía, del riesgo de malnutrición, de hospitalizaciones evitables y de complicaciones respiratorias. La comida se tritura y se introduce por separado en la impresora 3D y en pocos minutos hay un plato de apariencia similar al original, pero con valor nutricional adecuado y una textura segura. Aquí lo que buscamos es que cada cosa sepa lo que tiene que saber y que el propio usuario pueda experimentar esa sensación que muchos de ellos hace mucho tiempo que no la viven, de comer un salmón que solo sabe a salmón y que no está mezclado con otras cosas para que pueda favorecer su ingesta. Y la reacción tras probarlo. Desde el primer momento entendimos que se trataba de una iniciativa tecnológica que da respuesta a una necesidad real, poco visible y con un enorme impacto en la vida diaria de muchas personas. Este proyecto piloto se va a poner en marcha en 3 delegaciones de Aspain de nuestra comunidad, en Burgos, en León y en Valladolid.
La justicia avala que el bodeguero Alejandro Fernández dejara fuera de su testamento a 3 de sus hijas. Una decisión que el fundador del grupo Pesquera tomó apenas unos días antes de fallecer, en 2021. Es la segunda vez que los tribunales resuelven en contra de las hijas. Un terremoto de magnitud 4,1 ha sacudido esta mañana las Islas Canarias. Se ha notado en Gran Canaria, Tenerife y el Teide. Allí llevan semanas muy pendientes del volcán porque ya son 3 semanas de temblores constantes. Aún así, los expertos descartan una erupción, al menos a corto plazo. El implante coclear permite que una persona con sordera profunda pueda oír mediante estímulos eléctricos que llegan directamente al cerebro. Sin embargo, la audición nunca llega a ser la de un oyente de nacimiento. Conocemos los casos de algunas personas a las que ese sistema les ha cambiado la vida. Todos ellos llevan implante coclear. Escuchan, hablan, pero no siempre reciben todo el mensaje. Y eso es lo que los normoyentes debemos entender. Oír no significa entenderlo todo. Que hay un nuevo sordo que escuchan porque el aparato les deja, pero no tienen todo el mensaje correcto. Hay muchos factores ambientes que les limitan la comunicación y tenemos que estar atentos y facilitarles esas comunicaciones. Esto es lo que hay que entender, hay que quitar y entender que hace falta repetir, que hace falta escuchar, mirar a la cara y no taparse los labios. Luna tiene 18 años, el implante le cambió la vida, pero el camino no fue nada fácil. A mí me implantaron el primer implante pues a los 3 años y el segundo a los 5. Y mucho esfuerzo durante mi primaria, la ESO, hasta incluso repetí un curso segundo de primaria. Logopedia, adaptación constante a entornos a veces hostiles para ellos y muchísimo esfuerzo. También para Mario, de 12 años. Estoy muy orgulloso. A los 3 años ya me la pusieron y ya ahora tengo los aparatos. Aunque seamos niños diferentes, también tenemos la oportunidad de ser iguales. Iguales en el aula, iguales con amigos e iguales durante toda su vida. En este recital también lo han sido. Una lectura de poemas sobre sus vidas, como la de Samuel o la de Agustín, ha sido una de las actividades organizadas por ASFAS para celebrar el Día del Implante Coclear. Porque no ha sido cosa de magia, es ciencia y sobre todo es oportunidad. Con Azul Marino, lo mejor del verano hoy es adelantarse. Reserva antes que nadie tus próximas vacaciones con hasta 500 euros de descuento por reserva. Caribe, Mauricio, Zanzíbar, Colombia, Egipto y muchos destinos más. Por mucho menos, tu verano es lo más. Azul Marino, New Travel. La Feria Internacional de Enoturismo celebra su 7ª edición los próximos 3 y 4 de marzo en la Feria de Valladolid. Una edición que reunirá a 140 expositores de España, Italia, Portugal y Eslovenia y más de 90 turoperadores internacionales. Este año, como novedad, se incluye un espacio para el oleoturismo, centrado en el aceite de oliva. Castilla y León es la comunidad con mayor número de rutas del vino certificadas por Acevin. En 2024, estamos esperando los datos del 25, Castilla y León fue la comunidad autónoma con un mayor número de visitantes a estas rutas del vino. Hubo casi 625.000 personas en las rutas del vino de Castilla y León, unas cifras que atestiguan la solidez, la profesionalización de nuestro sector. Y una imagen más. La artista gallega Lula Goce vuelve a exponer su arte en una localidad burgalesa. Si ya vimos su huella en Aranda de Duero, ahora ha elaborado este mural en Roa. Está dedicado a la reina Doña Violante, viuda de Alfonso X el Sabio, que dejó un importante legado para la historia de esa localidad.